Desde el principio hemos tenido miedo. Miedo a la herida, miedo al dolor, miedo a la muerte. Y sin embargo, incluso en los albores de la humanidad, hubo quien no huyó. Hubo quien se atrevió a abrir un cuerpo, no para destruirlo, sino para salvarlo. La cirugía es eso, una danza milenaria entre la vida y el filo, entre el temor y la esperanza. Hoy te contaré una historia que atraviesa miles de años, la historia de cómo aprendimos a cortar para poder seguir viviendo. En el decenio de 1930, el profesor Soyeki descubrió en los Montes Zagros, actualmente Irán, a 9 hombres de Neandertal, con una edad aproximada de 45.000 años. Uno de ellos, varón, amputado del brazo derecho. Esto ejemplifica tal vez la primera cirugía en la historia. En la cirugía de la Edad Antigua, las trepanaciones también aparecen en ciertas culturas desde la Edad Antigua. En el caso de los egipcios, se realizaban como último recurso terapéutico, incluso en los faraones. Las trepanaciones se efectuaban en cualquier parte de la bóveda craneal, eran más frecuentes en niños y adolescentes, y formaban parte de ritos religiosos o mágicos. El proceso de cicatrización ósea en los márgenes de la trepanación nos indica que los sujetos sobrevivieron al procedimiento. En Mesopotamia, prevalecía el conocimiento de la anatomía abdominal, en especial del hígado, centro del organismo. Destacó en esta cultura el Código de Hammurabi, que es el primer ejemplo de legislación disponible sobre la práctica médica, el cual retribuía o castigaba al médico según el éxito o fracaso de su intervención. Si un médico ha tratado a un hombre una herida grave con el punzón de bronce y lo cura, si abre la córnea de un hombre con el punzón de bronce y cura el ojo, recibirá 10 ciclos de plata. Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave con el punzón de bronce y el hombre muere, si abre la córnea de un hombre con el punzón de bronce y le salta el ojo, se le cortarán las manos. La participación de la mujer en el desarrollo de la medicina y de la cirugía ha podido documentarse con antigüedad cercana a los 3.500 años antes de la era cristiana. En la antigua Mesopotamia, algunos grabados o textos cuneiformes escritos en sumerio y neoasirio describen la atención de partos por mujeres empíricas llamadas Shapsutur. Se trata de mujeres médicas encargadas también de curar las heridas ocurridas en batalla, a base de plantas medicinales. Sus instrumentos eran simples, como la espina de un árbol utilizada para suturar y algunos objetos empleados para depilación. Los primeros métodos verdaderamente científicos comenzaron a desarrollarse en la civilización egipcia. Allí existió un médico para cada enfermedad. Estos todavía tenían la visión teológica de la enfermedad. Sin embargo, fueron los que comenzaron a buscar explicaciones científicas a los síntomas, estableciendo el origen de la medicina. Se sabe que alcanzó un gran desarrollo la cirugía por la existencia de 3 papiros, el de Evers, el de Bruch y el de Smith. En el papiro de Evers, en el siglo XV a.C., se hallan sobre todo prescripciones terapéuticas, curación de llagas, quemaduras y tumores de cuello. En el papiro de Smith, en el siglo XVIII a.C., se menciona la patología traumática, como heridas, luxaciones y fracturas. De igual manera, se describen 48 casos clínicos con toda minuciosidad y aún se plantea el pronóstico. Un mal contra el que yo lucharé o no lucharé. Es por tanto un pronóstico reservado. Cuando el mal era grave y sin expectativa de curación, se decía, un mal contra el que yo no puedo nada. Hay en esta cultura egipcia gran observación y conocimiento de la anatomía, que se deriva, sobre todo, de la práctica del embalsamamiento. En el antiguo Egipto, en una tumba en Saqqara, se cita a Merib Ptah como la médica jefe. Es, de esta manera, la primera mujer médico que es citada por su nombre en toda la historia de la medicina. También en Egipto, en Giza, se halla la tumba de Pesechet, otra mujer que vivió durante la 4ª dinastía del Imperio Antiguo. Probablemente haya estudiado en la antigua escuela médica de Sais, e igual que su predecesora, Merib Ptah, era muy conocida, ya que supervisaba a todas las mujeres médicos.
Las evidencias la ubican como pionera en la docencia, ya que permaneció en dicha escuela instruyendo a otras mujeres dedicadas a la obstetricia. En el Antiguo Egipto, las mujeres podían formarse como médicas en las llamadas casas de la vida, que eran centros de enseñanza multidisciplinarias ubicados junto a templos, como los de Atum-Ra y Neith. La cirugía en India fue una de las más avanzadas de la antigüedad, con los escritos de Sushruta alrededor del siglo IV a.C. Si bien la obra está dedicada principalmente a la cirugía, trató también la medicina interna, patología, anatomía, obstetricia, biología, oftalmología, higiene, psicología y conducta del médico ante el enfermo. Sushruta procuró ordenar sistemáticamente la experiencia de los cirujanos anteriores y reunió los conocimientos médicos diseminados en una serie de manuscritos. Este hombre insigne inició su Samhita con una descripción alegórica del comienzo de la enseñanza de la medicina. También expuso claramente los requisitos que el médico debía satisfacer antes de dedicarse a la práctica de su profesión y las normas de conducta personal profesional. Sushruta recomendaba a sus discípulos la práctica continua y bosquejó muchos procedimientos para perfeccionar la habilidad manual antes de utilizar los instrumentos en los pacientes. Describió unos 121 instrumentos quirúrgicos, comparándolos frecuentemente con algún objeto o figuras conocidos, como en el caso de dos tipos de forceps, que denominó quijadas de león y pico de garza. Sus maniobras quirúrgicas estaban clasificadas en 8 grupos. Algunos de ellos son incisión, ablación, legrado, punción, extracción, drenaje y sutura. La medicina y cirugía china no han ejercido influencia alguna digna de mención sobre la evolución científica de Occidente. Sus médicos empleaban métodos prácticos para el tratamiento de heridas y amputaciones. La terapéutica china estaba basada en la acupuntura, que consiste en introducir en el cuerpo agujas de metal, ya sea de oro, de plata o de acero, con el objeto de penetrar uno o más canales llamados chink, que contenían los dos principios vitales. Estos canales se supone que estaban en relación con los órganos vitales profundos. La punción elimina obstrucciones y permite el flujo de las secreciones malignas. Estas agujas penetraban en el cuerpo en diferentes sitios. Se definían más de 388 lugares o sectores en cada mitad del cuerpo. Los alfileres se introducían por martilleo o percusión, o incluso por rotación, haciéndolos girar a través de la piel. Importaba que la rotación se efectuara en determinados casos en sentido de las manecillas de un reloj, o en otros en sentido contrario. El tiempo que la aguja debía permanecer introducida se ajustaba a la duración de determinado número de respiraciones. Había partes del cuerpo que debían tratarse solo durante algunos días del mes y en ciertas horas del día, lo mismo que en determinados meses y estaciones del año. En 1974, Antonio López, médico anestesiólogo graduado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, acudió becado a China a estudiar acupuntura, y en la conferencia que impartió a su regreso en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó haber participado en intervenciones quirúrgicas como son cesáreas y toracotomías, en las que el único procedimiento anestésico fue la acupuntura. Fue en Grecia, donde a partir de la actividad de Hipócrates, la medicina comenzó la búsqueda de una explicación racional de las enfermedades, atendiendo a sus síntomas para formular un diagnóstico y ofrecer un tratamiento más adecuado. El exponente clásico fue Hipócrates, quien vivió más o menos entre 440 y 360 a.C. Entre sus aportaciones pueden mencionarse que le dio carácter de razón a la medicina y además fundó la escuela profesional en su isla natal, Kos. En la isla de Kos se rendía culto a Asclepio, hijo de Apolo y Coronis. Su medicina tiene origen en una amplia medicina religiosa, secular y mítica. Sin embargo, se le conoce a Asclepio porque curaba con serpientes. Hipócrates compuso en Kos los primeros tratados hipocráticos, los cuales son el origen del corpus hipocrático, el cual,
Consta de 72 libros reunidos en la Biblioteca de Alejandría en el siglo III a.C. e integrados en 7 tomos, y donde recoge y examina con una perspectiva metódica y racional numerosos datos sobre enfermedades y aspectos varios del arte médico, como anatomía, fisiología, ginecología, patología, epidemiología y cirugía. En cuanto a los tratados quirúrgicos encontramos sobre las heridas de la cabeza, sobre el dispensario médico, sobre las fracturas, sobre las articulaciones, sobre los instrumentos de reducción, sobre las fístulas y las hemorroides, sobre las úlceras. En estos tratados se pone énfasis en la observación minuciosa de los enfermos y sus dolencias. Además, solo admitía la cirugía en caso de extrema necesidad. También planteó el carácter científico de la medicina al señalar que ninguna enfermedad es mística, sino que todas tienen causas naturales. Todo bajo el principio, lo primero es no dañar. En Grecia, ya desde el siglo IV a.C., se distinguía entre las obstetras empíricas, Maya, y las mujeres médicas formadas, Iatrine. Y Platón imaginaba una sociedad donde hombres y mujeres practicaban la medicina. En la mitología griega se refleja este papel femenino a través de las hijas de Asclepio, todas dedicadas a la salud. Durante los 3 siglos anteriores al nacimiento de Cristo, Alejandría, fundada por Alejandro Magno, se convirtió en el centro universal de la cultura. La escuela de Alejandría tuvo importancia en el estudio de la anatomía, la cual inició sobre una base racional, la disección de cadáveres. Esto permitió dar los primeros pasos en cirugía. Un representante de esta época fue Erófilo, médico de Ptolomeo, lo que le permitió tener acceso libre a la famosa biblioteca de Ptolomeo Filadelfo, privilegio que le permitió obtener una gran cultura médica, conocimientos sobre anatomía del cerebro humano, estudios de próstata, duodeno, hioides y globo ocular. Erasístrato estudió anatomía del sistema nervioso central, describió obras de medicina interna, de higiene y de filosofía. Fue el primero en hacer estudios comparativos de la anatomía del hombre. Tanto Erófilo como Erasístrato progresaron en los conocimientos de anatomía y el sistema nervioso, influidos por el estudio del filósofo Aristóteles, inventor de la anatomía, y por sus propios análisis que obtenía gracias a que en Alejandría se podía practicar disecciones en cuerpos humanos, que eran aquellas personas que habían sido condenadas a muerte. Esto para observar de mejor manera el funcionamiento de la sangre y de los órganos internos. En Roma, las legiones romanas expandieron su cultura por toda Italia, el Mediterráneo, Grecia, el norte de África, las Galias, la península ibérica y Gran Bretaña. En religión, adoptaron las deidades griegas, cambiándoles el nombre, y en medicina, siguieron la influencia hipocrática. En Roma, la medicina era poco valorada y mal remunerada. 2 eventos médicos importantes fueron la aparición de Galeno y la organización de la cirugía militar mediante la creación de los valetudinaria, hospitales de campaña, y los nosocomia, hospitales para pobres. Claudio Galeno nació en Pérgamo en el siglo II después de Cristo. Fue el principal representante de la medicina romana. Estudió filosofía y medicina. Ganó experiencia como médico de gladiadores y llegó a ser médico de varios emperadores. Durante su vida, escribió cerca de 400 obras, de las cuales se conservan 83, destacando preparaciones anatómicas como su obra principal. Sus aportes a la anatomía y a la fisiología circulatoria influyeron durante toda la Edad Media. La estructura militar romana integró médicos profesionales, organizando cuerpos de sanidad que atendían a los soldados heridos, con un médico por cada 1000 soldados. Luego fueron 4 por cada 1000 soldados. Con la expansión del cristianismo y la disminución de la esclavitud, se fundaron los nosocomia, siendo Fabiola la fundadora del primero en Roma, alrededor del año 300 después de Cristo, bajo la influencia de una caridad cristiana. Más tarde, en Bizancio, estos hospitales se multiplicaron. Finalmente, Antilus, un cirujano del siglo III después de Cristo, destacó por sus técnicas quirúrgicas en operaciones de catarata y aneurisma arterial.
técnicas que se estuvieron utilizando durante siglos. En el campo de la cirugía, los árabes solo fueron recopiladores. Avicena y Averroes estuvieron interesados en las obras médicas en el momento en que los árabes descubrían la civilización griega y transcribieron la obra de Hipócrates. Avicena, médico iraní cuyo nombre completo fue Abu Ali ibn Sina, llamado el príncipe de los médicos, puede ser considerado como quien describió por primera vez la técnica de la traqueostomía, para lo que usó un tallo de bambú como cánula. Su manual operatorio fue precisado por el célebre cirujano árabe Abu el-Qasis de Córdoba. El Canon, que significa regla, de Ibn Sina, comprende 5 libros. El primero se ocupa de las generalidades del cuerpo humano, el tratamiento y terapéutica general. En el segundo, escribe sobre la materia médica y la farmacología simple. En el tercer libro, se ocupa de la patología especial, estudiada por órganos y sistemas. El cuarto es un tratado de fiebres, de los síntomas y los signos, los diagnósticos y pronósticos, la cirugía menor, tumores, heridas, fracturas, mordeduras y picaduras, y un tratado de venenos. Y el quinto libro es un tratado de farmacopea. El canon trascendió por varios siglos en las escuelas y facultades de medicina, como modelo de enseñanza de la práctica médico-quirúrgica. Abul-Qasis fue el único que se dedicó a la cirugía. Expuso la necesidad de conocer la anatomía y solo se basó en el empleo de hierro candente y de las hormigas, de las cuales utilizaba sus quijadas para afrontar heridas a manera de sutura. Moisés Maimónides nació en el año 1135 durante el apogeo de la ciudad de Córdoba, España. A los 13 años de edad tuvo que exiliarse debido a la conquista árabe. Después de haber recorrido la costa mediterránea, ejerció la medicina. Llegó a El Cairo, donde murió en 1204, dejando una obra filosófica de gran importancia en Occidente. Su obra médica más conocida es Fusul Musa, colección de 1500 refranes extractados de los escritos de Galeno, combinados con unos 40 comentarios críticos dedicados al sultán Saladín. También escribió un tratado sobre hemorroides, un libro sobre venenos y antídotos, una disertación sobre el asma y un tratado famoso sobre las relaciones sexuales, que se tradujo al latín con el título de Ars Coendi. La tradición hebraica considera a este Moisés, igual que al profeta. Los escolásticos cristianos lo apodan el águila de la sinagoga, por sus esfuerzos en conciliar la Biblia y la obra aristotélica. Además, utilizó el recurso de la cirugía. Fue discípulo de Averroes y acompañó su vida con un ejemplar del canon de Ibn Sina, el cual obtuvo cuando era apenas un adolescente. El médico cordobés Averroes se hizo famoso por sus doctrinas filosóficas. Averroes dejó escrito el texto médico Kitab al-Koliyat, en latín Colillet, obra en 7 tomos en los que comentaba el canon de Avicena. En la cirugía precolombina, mucho antes que la medicina vistiera de blanco, destacaron los aztecas y los mayas en México, y los incas en Perú. Aplicaban la terapéutica a base de una gran cantidad de medicamentos vegetales, es decir, la herbolaria. Realizaban operaciones como reducción de fracturas que inmovilizaban, emulando el enyesado actual. Suturaban heridas con cabellos y usaban analgésicos y narcóticos como el peyote. Incrustaban jade y turquesa en piezas dentarias con fines estéticos y protésicos. Eran hábiles obstetras y efectuaban flebotomías y versiones intrauterinas. De igual manera, en la antigüedad se realizaban trepanaciones. Todo esto con el fin de resolver problemas como la migraña o la epilepsia. En la medicina tradicional, existen diversos métodos de diagnóstico de la enfermedad, que pueden incluir uno o varios de estos procedimientos: observación minuciosa del paciente y su entorno, diálogo, adivinación, sueños e interpretación de los mismos, diálogo con la sangre, es decir, escuchar los pulsos, limpias, ingesta de plantas psicotrópicas, premoniciones, avisos, indagación de las conductas, valoración de factores emocionales, factores climáticos, factores sociales e interpersonales. Algunos de ejemplos de medicina tradicional son plantas medicinales psicotrópicas y rituales, animales medicinales y amuletos, hidroterapia,
torito, que consistía en un baño de vapor improvisado con mantas, un baño de tina, baño de asiento, baño de vapor común, lugares sagrados, mandas, es decir, penitencias o sacrificios, ofrecidos para que se alivie el problema, rezos, promesas, peregrinaciones, ofrendas, varas de poder o de mando. En el México precortesiano, el médico era llamado chamán y se encargaba de la atención de enfermedades y curación de heridas. En las culturas maya y azteca se reconoció el mayor nivel de evolución en cirugía, medicina y obstetricia. Tlamautepatli Tzitl era el médico, Texoxotla Tzitl era el cirujano y Tamatki Tzitl era la partera. El Texoxotla Tzitl, con verdaderos métodos quirúrgicos, utilizaba cuchillos de obsidiana bien afilados para tratar lesiones como abscesos, antrax y mastitis supurada, los cuales drenaba y cubría posteriormente con apósitos. Realizaban circuncisiones y mutilaciones longitudinales del pene a aquellos candidatos que entrarían a la casa sacerdotal. Operaba el pterigion y con espinas de maguey efectuaba sangrías y realizaba hemorroidectomías. Todos ellos lograron gran maestría para tratar fracturas, que inmovilizaban con raíces y tablas durante un periodo de 20 días a manera del escayolado actual. En aquellas fracturas que no consolidaban, le graban el hueso y le colocaban un fragmento de ocote con mucha resina para volverlo a inmovilizar. En las heridas con desprendimiento de nariz se suturaba con cabello y si no resultaba, se colocaba una nariz postiza a manera de injerto. Realizaban fetotomías para extraer al producto que había muerto in útero, salvando así la vida de la madre. Una práctica odontológica que efectuaban con fines de rehabilitación y estética era incrustar en las piezas dentales jade y turquesa, así como el oro. Cuando Hernán Cortés pisó estas tierras, no trajo consigo cirujanos, solo hombres armados con espadas y fe. La medicina, como la guerra, también tendría que improvisarse. Una vez consumada la conquista, se observó una amplia variedad de cirujanos, desde doctores en medicina hasta cirujanos barberos y cirujanos graduados en universidades europeas. Curar no era un arte reservado a los sabios, era un oficio de barberos, de sangradores, de empíricos que aprendían más de la herida que del libro. Entre los más incultos se encontraban los barberos, casillistas y sangradores, los llamados cirujanos barberos. En esta época, en México, se imprimieron 2 libros de cirugía, el del doctor Alfonso de Hinojosa y el del doctor García de Farfán. Con el tiempo, hospitales surgieron entre los templos caídos, la Pura y Limpia Concepción, el Real Hospital de México, espacios donde la vida y la muerte negociaban en silencio. En el año de 1536 se fundó la primera cátedra de medicina en el Imperial Colegio de la Santa Cruz en Santiago Tlatelolco y se graduó el primer médico Martín de la Cruz. En 1553, el doctor Méndez, en su libro Del ejercicio del provecho, refiere datos de un cálculo en vejiga, lo que representa la información más antigua sobre urología. En este mismo año se funda la Real y Pontificia Universidad de México. En 1573, Francisco Hernández, naturista, experimenta contra la tifus. Asimismo, publica 4 libros de plantas y animales de la Nueva España. El clero de la colonia prohíbe las disecciones en cadáveres humanos. En el año de 1576, se crea el Hospital Real de México, donde destacan el doctor López de Hinojosa, el doctor Juan de la Fuente. Este último realiza la necropsia en un indígena. En 1578, el doctor Juan de la Fuente publica Suma y Recopilación de Cirugía. El doctor García Farfán ingresa al Colegio de San Pedro y San Pablo, hoy Hospital Juárez, y escribe el Tratado Breve de Cirugía y algunas enfermedades. Para el año de 1580 se funda la Cátedra de Medicina y en 1598 la Cátedra de Vísperas de Medicina, que trata del cuerpo enfermo y nociones de cirugía. Para 1621 se establece la Cátedra de Anatomía y Cirugía. En 1646, el doctor Juan de la Correa realiza la primera práctica de anatomía. Para el año 1719, el virrey Valero establece el internado por 2 años en el Hospital de Jesús. En el año 1768 se funda la Real Escuela de Cirugía. Para 1779,
se practica la primera cesárea post-mortem en Santa Clara, California, y en 1784 el doctor Francisco Hernández realiza la primera sinfisiotomía. Antes del Lister en México ya se hacía lavado de manos y del área operatoria previo al acto quirúrgico. En 1873, la doctora Matilde Petra Montoya Lafragua es la primera mujer médica mexicana, graduada en 1873 de la Escuela de Parteras y Obstetras. Obtiene prestigio como auxiliar de cirugía del doctor Manuel Soriano. Realiza con brillantez su examen profesional en medicina y cirugía y obstetricia el 24 de agosto de 1887 en presencia del general Díaz en la Escuela Nacional de Medicina y el examen teórico al día siguiente en el Hospital San Andrés. Para 1840, el doctor Luis Hidalgo y Carpio escribe La podredumbre del hospital. Entre 1899 y 1918, esta primera generación de médicas cirujanas está formada también por la doctora Columba Rivera, que obtiene el título profesional de médico cirujana y obstetra en 1899. Le siguen Mercedes Rugueiro en 1900, Guadalupe Sánchez, que se titula entre 1900 y 1903, Antonia L. Marín en 1904, Soledad de Regules Iglesias en 1907, Rosario Martínez en 1911, Sara Ruiz en 1916, Carmen Zurita en 1917 y Hermina Franco Espinosa en 1918. Para esta época, entre 356 estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina, se cuenta ya a 18 mujeres, aunque muchas de ellas eran estudiantes de obstetricia que debían estudiar 2 años de medicina para poder graduarse. En 1938, el doctor Julián González Méndez crea la materia técnica y educación quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, Europa vivió un largo periodo de oscurantismo, que era caracterizado por la pérdida del pensamiento racional y científico. Esto era sustituido por una visión profundamente religiosa del mundo. La medicina clásica de Hipócrates y Galeno fue sustituida por prácticas basadas en la fe, como el uso del agua bendita, y se prohibió la disección de cadáveres hasta el final del siglo XV. Los conocimientos médicos grecorromanos fueron conservados en los monasterios, aunque muchas veces con interpretaciones erróneas. Allí también se ejerció una medicina basada en el cuidado piadoso, más que en el conocimiento científico. A pesar de este panorama, algunas instituciones, como la Escuela de Salerno, comenzaron a reintroducir la enseñanza médica. Con el tiempo, surgieron otras universidades, como las de Montpellier, París, Bolonia y Padua, donde se retomó el estudio de la medicina. Sin embargo, la cirugía fue vista como un desprecio por los médicos académicos, quienes consideraban esta práctica como una labor inferior y propia de personas no educadas en latín ni en el ámbito universitario. En este contexto, los barberos cirujanos desempeñaron un papel importante, aunque marginado. Vestían bata corta, hablaban en lengua común y se encargaban de procedimientos considerados menores, como cortar el cabello, hacer sangrías, cauterizar y tratar fracturas o luxaciones. Algunos médicos cirujanos, como Henry de Mondeville y Guy de Chauliac, sí tuvieron formación académica, pero sus aportaciones se vieron limitadas por la presencia de errores médicos tradicionales, como la creencia en la supuración benéfica de las heridas. Con el tiempo, los barberos cirujanos comenzaron a recibir instrucción formal y se organizaron en gremios, como la Cofradía de San Cosme y San Damián en París, lo que dio origen a los primeros cuerpos colegiados de cirujanos. También existieron los cirujanos ambulantes, personajes itinerantes que, pese a no tener formación académica formal, eran altamente habilidosos en procedimientos quirúrgicos específicos y fueron considerados los mejores operadores de su época. Este periodo nos revela cómo la cirugía, relegada inicialmente a los márgenes del saber, logró poco a poco integrarse al ámbito académico, aunque no sin resistencias ni limitaciones. Hablar del Renacimiento es hablar de un gran despertar. Fue una época en la que el arte, la ciencia, la filosofía y la medicina comenzaron a renacer tras siglos de estancamiento. En este contexto, la cirugía, una práctica que por mucho tiempo se consideró de segundo nivel,
empezó a abrirse paso como una disciplina seria, con base científica y sustentada en la observación directa del cuerpo humano. Hasta entonces, operar era casi un oficio empírico, más relacionado con barberos que con médicos. La cirugía no tenía el prestigio ni el respaldo científico que requería, pero el Renacimiento lo cambió todo. Fue una época en la que se cuestionaron verdades inamovibles, y el conocimiento ya no se aceptaba solo por venir de la autoridad de un texto antiguo, sino que debía comprobarse con los propios ojos y manos. La disección de cuerpos humanos, antes prohibida, empezó a practicarse en universidades como Padua y Bolonia, sentando las bases para una nueva medicina basada en hechos. Uno de los protagonistas de esta transformación fue Andrés Vesalio. A sus 28 años, publicó De Humani Corporis Fabrica en 1543, una obra que no solo corrigió errores de Galeno, sino que mostró, con ilustraciones inéditas, el cuerpo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Vesalio no se conformó con repetir lo dicho por otros, abrió cuerpos, observó, registró y compartió. Gracias a él, la cirugía se volvió más precisa, más segura y, sobre todo, más fundamentada. Mientras tanto, lejos de las aulas, otro personaje marcaría un antes y un después. Ambroise Paré, un cirujano militar francés que trabajó con soldados heridos, por necesidad más que por innovación. Paré abandonó el aceite hirviendo que usaba para tratar heridas y probó una mezcla más suave que resultó ser más efectiva. También fue pionero en usar ligaduras para detener hemorragias durante amputaciones, evitando así el brutal cauterio con hierro al rojo vivo. Además, diseñó prótesis y estableció conocimientos en francés, permitiendo que más personas accedieran a ellos, sin necesidad de saber latín. Así, en pleno Renacimiento, la cirugía dejó de ser un conjunto de técnicas arcaicas, para convertirse en una ciencia guiada por la observación, la razón y el conocimiento anatómico. Desde el siglo XVII hasta el XIX, la cirugía vivió una evolución que transformó por completo su práctica. Lo que antes era un procedimiento doloroso, arriesgado y limitado por el desconocimiento, pasó a ser una disciplina científica, basada en el estudio del cuerpo y el desarrollo de nuevas herramientas médicas. En el siglo XVII, los médicos ya no solo querían saber cómo estaba hecho el cuerpo, sino también cómo funcionaba. Fue entonces cuando William Harvey descubrió la circulación de la sangre, en 1628, una revelación que desmintió ideas antiguas y permitió comprender el cuerpo como un sistema cerrado, ordenado y funcional. Este tipo de hallazgos sentaron las bases para una cirugía más precisa y racional. A la par, la enseñanza anatómica empezó a integrar el concepto de anatomía topográfica, es decir, entender cómo se relacionan entre sí músculos, vasos, órganos y nervios. Esto fue clave para mejorar técnicas como amputaciones o extracción de objetos extraños. Además, los dibujos anatómicos se volvieron más detallados, convirtiéndose en herramientas fundamentales para la formación quirúrgica. Durante el siglo XVIII, los avances anatómicos se volvieron el corazón de la formación médica. Las disecciones eran parte esencial del aprendizaje y se publicaron importantes atlas anatómicos que guiaban a los cirujanos paso a paso en sus intervenciones. Aunque aún no existía ni la anestesia ni la antisepsia, los procedimientos quirúrgicos ya comenzaban a mostrar mayor exactitud. Además, este siglo fue testigo del nacimiento de especialidades quirúrgicas, como la cirugía ocular, urológica, dental, entre otras. Todo esto fue posible gracias a la confianza que daba el conocimiento profundo del cuerpo humano. En el siglo XIX llegaron los cambios que marcaron el comienzo de la cirugía tal como la conocemos. La introducción del éter en 1846 y del cloroformo en 1847 permitió operar sin que el paciente sufriera dolor, abriendo la puerta a procedimientos más largos y complejos. Luego, Joseph Lister revolucionó el campo con la antisepsia, al aplicar ácido fénico para desinfectar heridas, reduciendo drásticamente las infecciones postquirúrgicas. A esto se sumaron nuevos conocimientos como la anatomía quirúrgica, útil para planear rutas de acceso en el cuerpo sin dañar estructuras vitales, y la anatomía patológica, que fue desarrollada por Rudolf Virchow, que explicaba las enfermedades desde un nivel celular. Gracias a todos estos avances, la cirugía dejó de ser una práctica de riesgo para convertirse en una herramienta eficaz y transformadora en la medicina.
La valentía de quienes se atrevieron a cuestionar lo establecido y estudiar con rigor el cuerpo humano fue la clave para llegar a este punto. El doctor James Miranda Stuart Barry, con su nombre de pila Margaret Ann Burkley, nace en Dublín, Irlanda, alrededor de 1795 y 1799. En 1809 se mudó a Edimburgo para estudiar medicina, obteniendo su título en 1812. En 1813 se alistó al ejército como asistente de regimiento, avanzó por sus grandes habilidades y entró al campo de batalla, donde estableció la importancia del cuidado de las heridas con medidas de asepsia muy eficientes. En el mes de julio de 1826, en su estancia en Sudáfrica, realizó la primera cesárea documentada en la que la madre y el bebé sobrevivieron sin complicaciones. Una mención especial nos merece la doctora Mary Edwards Walker, quien es reconocida como la pionera en Estados Unidos. Esta mujer es la primera cirujana norteamericana. Al estallar la Guerra de Secesión, se hizo voluntaria en el ejército, pidiendo que la contrataran como cirujana militar. Sin embargo, por ser mujer, solo le ofrecieron un puesto de enfermería, el cual rechazó y aceptó el puesto de cirugía sin paga, siendo así la primera cirujana mujer empleada por el ejército de los Estados Unidos. Susan Noel, pionera en la práctica de la cirugía estética y en la defensa de los derechos de las mujeres, participó de esta manera en la génesis de esta nueva especialidad, la cirugía plástica, reconstructiva y estética. Asumió públicamente con valentía la práctica de la cirugía estética en un momento en que los pocos cirujanos que la practicaban lo hacían con modestia, como si se tratara de una actividad clandestina. Por lo tanto, era natural que Susan Noel se involucrara igualmente en los temas sociales, consciente de los problemas que en este ámbito planteaba la actividad clínica, participando activamente, infatigablemente, en la recaudación de fondos para diversas obras sociales, como por ejemplo, pagar los campamentos de verano de asistencia pública para niños o para la Asociación de Viudas y Huérfanos de Médicos. La cirugía no nació en salones iluminados, ni en quirófanos asépticos. Nació en la oscuridad, en la urgencia, en el miedo de perder y en el deseo de salvar. Cada herida que cerramos, cada hueso que reconstruimos, cada vida que sostenemos en nuestras manos, es un eco de esos primeros pasos, cuando no sabíamos casi nada, pero aún así intentábamos. La cirugía, como toda historia humana, está hecha de errores, de aprendizajes dolorosos y de nombres olvidados, de pequeñas revoluciones silenciosas. Hoy, siglos después, seguimos explorando el mismo misterio. ¿Qué significa realmente salvar una vida? ¿Qué significa cortar, reconstruir y seguir adelante? Porque comprender el cuerpo también es comprendernos a nosotros mismos.